fútbol de Guatemala está cambiando y de a poco se empieza a notar, y es que hoy les traigo un ejemplo de cómo es que cierto tipo de cosas van a influir en las ventas de futbolistas guatemaltecos y cómo esto, aunque aparentemente es una complicación, termina siendo algo positivo para el club y a la vista de Guatemala de forma internacional. Sí, les voy a explicar. Yo también me vi sorprendido, pero tiene todo el sentido del mundo y sin duda sí, el fútbol de Guatemala empieza a cambiar. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que conozcas toda la información, pero sobre todo te hago la cordial y humilde invitación de que te suscribas a La Pizarra GT, de que seas parte de esta humilde familia dándole ese botoncito de suscribirte totalmente gratis, y aquí te esperamos para ser parte de la familia de tu canal. Vamos a empezar hablando sobre cómo es que el fútbol de Guatemala está cambiando, porque muchos sé que me dirán: Pizarra, ¿cómo así que está cambiando? ¿En qué? Si la liga le está haciendo un gran escándalo a Atenas, si no le deja tener microciclos, si la federación y la liga siempre están peleados, y sí, tienen toda la razón. Pero esto no tiene que ver con la liga específicamente, sino con una decisión de clubes que viene desde hace muchísimos años, en donde realmente internacionalmente no damos una buena imagen, y ahora les voy a explicar por qué. Primero tenemos que remontarnos hace unas semanas, en donde yo era el que criticaba que los clubes tuvieran un precio alto de venta a sus jugadores, y ponía el ejemplo, por ejemplo, de Coca Castellanos, un jugador que en su momento fue material claramente para salir al extranjero, era material de legionario y al final de cuentas no se dio, y el precio de su cláusula era regularmente alto si lo vemos a comparación de lo que en teoría debería de valer para que un club se lo pudiera llevar. Pero el día de ayer, yo estando platicando con alguien de la federación, y no es Tano Rodríguez, al que siempre le envío un saludo, y para que ustedes vean, yo les doy el nombre de mis fuentes, Tano Rodríguez de Federación Nacional, pero no era él, es alguien que no vive en Guatemala, pero como yo estaba con Tano, estábamos platicando, y llega esta persona y nos dice que si sabíamos de que la cláusula de Kevin Ramírez, jugador de Malacateco, valía 2 punto y pico de millones de quetzales, algo que honestamente a mí me sorprende. Yo me quedo un poco realmente pensando la situación, porque yo había criticado que un jugador guatemalteco no podía tener una cláusula tan alta. Obviamente eso en dólares se reduce, pero realmente me pregunto si es una realidad. Voy a investigar y sí, y le pregunto a esta persona que realmente cuáles son los beneficios de que un jugador en Guatemala, que es Kevin Ramírez, que para mi gusto es de lo mejor que tiene Malacateco, ha demostrado cosas buenas cuando ha tenido su convocatoria con selección nacional, y sobre todo ha sido un jugador que se ha ganado en parte con sudor, esfuerzo y hasta goles sus convocatorias con Luis Fernando Tena. Entonces les pregunto, hombre, ¿cómo es que el fútbol de Guatemala está cambiando? ¿Qué de bueno tiene eso? Y me responde, especialmente esta persona, no Tano Rodríguez que estaba ahí, pero esta persona me responde y me dice: bueno, primero que nada, cuando un jugador se valoriza adentro de una liga como una de Centroamérica, sea de Salvador, Nicaragua o Guatemala, pues se entiende que es de lo mejor que hay en la liga, y se puede dar a entender a visores de fuera por su precio. Número 1. Cuando hay varios jugadores que los visores están sondeando y se encuentran a un jugador que en la moneda nacional, es decir, que ellos ven en la moneda del país, ya sean lempiras, reales o quetzales, que es un valor bastante alto, pues entonces el visor empieza a enfocarse en el jugador que tiene el valor con la moneda nacional más alto. ¿Por qué? Porque entonces eso quiere decir que hay un motivo para estudiarlo de cerca. Después de eso y de ver sus actuaciones futbolísticas, eso es lo que le llama la atención, el precio en moneda guatemalteca. Si hablamos obviamente de Honduras sería la lempira, si no estoy mal. Si hablamos de otro país serían los reales, y así. Si el visor ve que para la moneda nacional es un futbolista muy alto en precio, obviamente se va a fijar en él y se va a interesar. El fútbol de Guatemala está cambiando, me decía esta persona, porque incluso no solo él, sino otros defensas de la Liga Nacional que son guatemaltecos ya tienen cláusulas de 300,000,
500,000, 700,000 quetzales, que para moneda guatemalteca es bastante, y eso obviamente le llama la atención a lo que es el visor y hace que el club gane dinero. Incluso les podría dar muchísimos más ejemplos de jugadores que hoy por hoy no son tan reconocidos en la Liga Nacional de Guatemala, pero sin duda están teniendo un valor en su cláusula un poco alto para lo que han jugado, y eso puede interesar a visores de fuera. Ahora bien, el punto es que tengan que jugar. Ahí es donde flaquea la Liga Nacional de Guatemala. Si bien esta persona también me dijo que no había mucho sentido en ponerle una cláusula muy alta a un jugador que tampoco juega mucho, pero con Kevin Ramírez, que es el ejemplo de este video, tiene todo el sentido del mundo. Y para negocios, Malacateco es un grande en el fútbol de Guatemala. Lo que hicieron con el jugador colombiano, que yo se lo reporté en su canal, en donde había venido él a préstamo, de ahí él se quedó en Guatemala como parte de Malacateco y ahora está jugando en Millonarios de Colombia. Fue un negocio redondo para el club, y ahora con Kevin Ramírez seguramente querrán lo mismo si es que alguien se lo quiere llevar. Obviamente en moneda de Estados Unidos no son 2 puntos y pico millones, pero en moneda guatemalteca sí es un costo que a cualquier club le va a costar y doler pagar, obviamente. Y entonces el fútbol de Guatemala está cambiando y mejorando, aunque sea en ese sentido. El hecho de blindarse, el hecho de que los clubes no regalen a sus futbolistas, y yo lo había criticado, y es gracioso, porque hace unas semanas yo había criticado y había hablado de un proyecto en donde la FEDEFUT tenía que ver para que a los jugadores no se les pusieran cláusulas tan altas para que pudieran salir al extranjero. Pero ¿quién diría que un profesional en otro campo, en otro ámbito de otro país, terminó explicándome el por qué esto no es tan malo del todo? Y así es como el fútbol de Guatemala empieza a cambiar económicamente y a blindar a ciertos futbolistas para que tenga más sentido el hecho de que visores se fijen en ellos, llevárselos y tener más legionarios para el fútbol de Guatemala. Personalmente sería increíble, y ojalá más clubes de forma consciente y con los minutos bien puestos en el campo de juego pongan a este tipo de jugadores cláusulas que valgan la pena. Cosas reales, cosas palpables, no un jugador de 500,000 quetzales que tiene 30 minutos en todo el torneo. Ahí no sirve de nada, ahí solo le apagaste la carrera. Sino un jugador como Kevin Ramírez, que valga la pena pagar, pero que se pague por algo, porque juega, porque es capitán y porque lo demuestra. Ahí sí se van a fijar en él. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.